¿Qué es la creatividad? ¿Cómo podemos lograr entender desde el punto de vista neurobiológico de qué se trata cuando hablamos de creatividad? ¿Cómo podemos hacer para generar una base que nos permita desarrollar capacidades creativas? En primera instancia hay que decir que la creatividad es algo que aflora de un proceso de trabajo metaconsciente, no consciente. El tipo de pensamiento es importante a la hora de dilucidar de qué se trata una cosa y la otra. El pensamiento lógico, racional, secuencial, metódico, es propio de un pensamiento consciente. El momento eureka, el de la creatividad, el del invento, el del descubrimiento, tiene que ver con un proceso claramente metaconsciente. Si observamos todos los grandes inventos y descubrimientos de la humanidad, particularmente los últimos, en muchos de esos casos, los propios inventores, descubridores, reconocían algo muy sintomático, algo llamativo. Tiene que ver con el hecho de que en realidad lo hicieron durmiendo, ensoñados, tal vez en un proceso de desvinculación del estado de alerta consciente. El tema es así: todo pensamiento, toda idea requiere de una previa estimulación de una red neural determinada. Es decir, antes de que se exteriorice la idea y el pensamiento hay una activación neural. Y en el caso del invento, en el caso del descubrimiento, en el caso de lo creativo, es una reconexión neuronal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en ese proceso hay un adicional, un incremento, una nueva red que se crea, que da origen a esa idea creativa, a ese invento, a ese descubrimiento. ¿Cómo se logra? Hay un proceso previo, que es un proceso de concentración de la persona en la problemática, en el tema o en aquella idea sobre la cual quiere crear algo. Ese proceso de concentración significa foco atencional y desarrollo de densidad de atención, es decir, más atención por unidad de tiempo, provocando el aditamento de más y más cantidad de conexiones en el entorno de la idea, en el entorno de aquello que quiere crear. Repentinamente, en un momento en que está quizá pensando en otra cosa, en que está durmiendo, como reconoció Einstein cuando descubre la teoría de la relatividad, se produce un momento en el que a través tal vez de un juego, de una ficción, soñé que cabalgaba en un rayo de luz, al decir de Einstein. En ese momento se produce un darse cuenta, un momento eureka, y ese darse cuenta, momento eureka, es la base del descubrimiento, la base del invento, es la base creativa. ¿Hay un método para ser más creativos? ¿Existe alguna metodología que nos ayude a desarrollar capacidad creativa? Lo primero que tenemos que decir es que neurobiológicamente hay estimulaciones cerebrales diferentes según nos pongamos en estado creativo o tal vez en el proceso de pensamiento consciente. Pero lo que interesa decir es que la combinación de ambos tal vez nos lleve a una mejor solución, a una mejor metodología. ¿Qué es lo que tenemos que tener? En primera instancia, un estado de captación consciente de más y más variables o circunstancias vinculadas con aquel proceso sobre el cual queremos crear algo. Esto significa reunir mayor cantidad de estimulaciones, información y redes neuronales vinculadas con el proceso creativo. Yo diría incluso adicionar aquí una metodología que hoy, más que con neurociencias, se vincula con física cuántica, que es el desafío que estamos viviendo justamente en esta segunda década de este milenio. Estamos ante la fusión entre física cuántica y neurociencias, donde la densidad de atención en aquello que hacemos foco atencional produce por efecto senocuántico una alteración de reconexión neuronal. Entonces, lo que la mayoría de los inventores, descubridores, reconocen es que viven un proceso previo al acto creativo de fuerte concentración atencional en el objetivo que tienen. Y de alguna manera llegan a evadirse tanto de la situación consciente que el proceso en el cual aparece la conexión
que provoca el descubrimiento, que provoca el invento, que provoca la creatividad, ese momento es un estado de menor nivel de conciencia. Si nosotros nos concentramos racionalmente en buscar intensamente una solución a un problema, es probable que el mismo procesamiento consciente condicione la búsqueda a un poco más estrecho campo de búsqueda. Pero cuando esa concentración consciente de alguna manera habilita el proceso metaconsciente, estamos dando más juego, más campo para encontrar la solución. Es la razón por la que muchas veces cuando buscamos una solución diferente y no la encontramos, o cuando nos encontramos ante una situación difícil, decimos, bueno, déjame, te contesto mañana. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, pasemos un periodo de sueño en el que el metaconsciente sigue trabajando, pero el consciente aparca y se va a dormir. Y en ese periodo, el metaconsciente, con una base, una plataforma de mayor cantidad de memorias funcionando simultáneamente, encontrará la mejor solución. Es la razón porque en ejemplo pequeño de todos los días, nos acostamos con la preocupación de haber perdido una llave y al día siguiente nos despertamos, ¡eureka!, ahí estaba. Es el mismo proceso que podemos hacer todos los días y es a lo que entrenamos a ejecutivos para que sean creativos en sus decisiones. Durante el día, repitamos lo que en la noche, cada hora y media, proceso de relajación, corte de conexión consciente y a partir de esa relajación, estado alfa, buscar un momento creativo con el metaconsciente funcionando a pleno y dando suministro de más y más cantidad de experiencias y aprendizajes para encontrar esa solución creativa, diferente.